Queridos amigos, en esta oportunidad nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires, barrio de Retiro, en la zona de Retiro. Lo que tenemos a nuestras espaldas es la Plaza San Martín. Vamos a hacer un pequeño recorrido por aquí, por esta zona de Retiro, de esta hermosa plaza, y también después un paneo por el microcentro, ver si damos unas tomas del obelisco, de la avenida 9 de Julio, que hoy debe estar con un movimiento intenso. Jueves 19 de julio, día laboral, vacaciones de invierno, feria judicial, pero día laboral al fin. Hace 5 años nos dejaba el gran negro Fontana Rosa. Hacia allá adelante, Avenida del Libertador, el inicio de la avenida, muy larga. Aquí algunos edificios, como este, muy importante, de oficinas, empresas. Plaza San Martín, como decíamos. Aquí a muy pocos metros, la estación de Retiro, y un poco más allá la estación de retiro de colectivos, de buses, de autobuses. Estas son las de trenes, la estación de tren, y más allá la estación de colectivos. El Hotel Sheraton. La Torre de los Ingleses. Que nos marca las 2:25 de la tarde. Por lo menos acompaña el sol, que hace que sea menos cruda la temperatura. Hacia este sector vemos mucha gente haciendo su almuerzo en esta parte soleada de la plaza, en este terraplén muy lindo. Aquí tenemos el monumento, el recordatorio a los caídos en la Guerra de Malvinas, cuyos 20 años se cumplieron hace muy poco. Bueno, los nombres de todos los caídos en Malvinas en estas placas, y aquí en estas otras placas los nombres de cada provincia argentina. Niños sacándose fotos. Bueno, otro edificio muy característico de Buenos Aires. La enseña Patria, en este mástil hermoso. Bueno, muchos turistas extranjeros disfrutando de un recorrido en bicicleta. Mucho caótico tránsito capitalino.
vamos a dirigir hacia la parte alta de la plaza. Esto tiene una pendiente importante hacia aquel otro sector que da a la avenida Santa Fe, a donde se inicia la avenida Santa Fe. Bueno, un ciclista pasó raudamente a muy corta distancia de quien habla. Vamos subiendo la cuesta, diría Serrat, en aquella dirección, detrás de la estación de trenes, detrás de la estación de autobuses, el puerto y el Río de la Plata. Algún día quizá estemos por allí tomando también imágenes. Aquí esta otra también hermosa parte de la plaza. Tenemos la Cancillería, el edificio de la Cancillería y el Palacio San Martín, que el sol está tomando en este momento la Cancillería. Ese es el edificio de la Cancillería y ese otro, el Palacio San Martín, también integrante de lo que es la representación y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, estamos en Plaza San Martín y además, siendo un personaje tan importante de la historia argentina y latinoamericana, el monumento al General San Martín, al Libertador General San Martín. Más palomas, como en toda ciudad del mundo, creo. Acá gente tomando mate, también gente almorzando, echándose una siesta también, como bien está aquel señor. Aquí lo que es el inicio de la avenida Santa Fe. Aquí derecho, la avenida 9 de Julio está a pocas cuadras. Otra vista de aquel edificio, junto con el monumento al General San Martín. La calle Maipú. Vamos a continuar caminando por aquí hacia la peatonal Florida para recorrerla un poco. Conforme la numeración catastral, esto es el final de la peatonal Florida.
Nosotros acá en este recorrido lo vamos a ver como el inicio, porque lo estamos recorriendo desde este punto. ¿Qué vos ahora no podés ir con lo que ya empezaste? Esteban Echeverría. Edificios antiguos. Promociones de la provincia de Tucumán, en este caso Feria de Simoca. Y aquí sí ya iniciamos el recorrido por Florida. Un centro de información turística y defensoría del turista. Hay muchos turistas. Muchos turistas en Buenos Aires. Esta es la parte menos transitada de Florida, desde acá hasta la avenida Córdoba. Vamos a escuchar seguramente la palabra cambio, 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 cambio. Estamos viviendo un periodo complejo aquí en Argentina respecto del dólar, nuestra moneda, el dólar oficial, el dólar paralelo, dólar blue y qué sé yo qué historia. Un tanguero. Un clásico, Volver. Gardeliano a morir. Complicado filmar en Florida sin que la gente se sienta que le está retratando. Avenida Córdoba, hacia allá, la 9 de julio, 3 cuadras. Galerías Pacífico, uno de los shoppings que adornan esta ciudad y el microcentro. Tenemos a Mick Jagger, los Beatles, Freddie Mercury, Gardel, Néstor Kirchner, Elvis, Enzo Francescoli, Ronaldinho, Palermo, Maradona, Sabina. Vamos a hacerle publicidad.
Bueno, esto es Florida. Particularmente aquí, Florida y Viemonte. El meollo de esto es Florida y Corrientes, donde ya vamos a llegar. Y ahí nos vamos a encontrar. Bueno, acá ya se hace complicado. Bueno, Avenida Corrientes. Y Florida. Pleno microcentro de Buenos Aires. Hacia allá el Obelisco, claro. Ahora vamos a ir en aquel sentido. Clásico movimiento de Buenos Aires. Bueno, Avenida Corrientes, centro del espectáculo, centro teatral, las obras de teatro más importantes y el objetivo más importante de los artistas cuando arrancan, los actores de teatro, es presentarse en Avenida Corrientes. Ahora vamos a pasar por los teatros más importantes que están hacia allá, hacia donde también está el Obelisco. Muy bien, Teatro Astros, Qué Gauchita mi mucama, Flor de la B y Emilio Dizzi, Diego Pérez, Gladys Florimonte, Alejandro Müller y Claudia Fernández, además Gino Reni, una de las obras que se está presentando. Teatro Ópera, Mamma Mía, un musical. Vemos gente haciendo fila para conseguir su boleto. Acá tenemos el Teatro Tabarís con Julio Chávez y Viviana Sacone, La Cabra. ¡Mujeros, afeminados! ¡Le gustan los hombres, puto! Como ahí tenemos el Ópera, en nuestra misma vereda al lado del Tabarís tenemos al Gran Rex, quizá los dos más importantes teatros de la calle Corrientes, tanto uno como otro con mucha presencia de bandas musicales. Los nenes se ríen. Aquí vemos 10, 11 y 12 de agosto, Ismael Serrano. También vemos que se va a presentar Teen Angels, una banda juvenil argentina. Y allá en aquella otra cartelera también vemos a Víctor Manuel, a Luciano Pereira. Y bueno, esta es la puerta del Gran Rex, frente al Ópera, muy cerquita del Obelisco.
y de lo que es el centro de la ciudad de Buenos Aires, Corrientes y 9 de Julio, hacia donde estamos yendo. Vamos a cruzar Avenida Corrientes, vamos a tomar esta vista maravillosa. Ahí, dale, dale, dale. Hola. Bueno, a pasitos del Obelisco, Teatro El Nacional. Vemos en cartelera la obra Más respeto que soy tu madre. Con la participación de Antonio Gasalla, uno de los capocómicos más importantes de la Argentina. Mientras en esa cartelera vemos que Rafael Nadal anunció que no estará en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. También que va a aumentar el transporte para quienes no tengan tarjeta SUBE. Una pantalla que hace una vuelta por la 9 de julio y que nos mantiene informados. Pero, personalmente no sabía que Rafa había anunciado eso. No va a poder defender la medalla de oro que consiguió en las Olimpiadas de Beijing. Una lástima. Los Juegos pierden un atleta maravilloso realmente. Bueno, muy bien. La avenida 9 de Julio. Frente a nosotros el Obelisco y el tránsito que viene. Existe el convencimiento de que es la avenida más ancha del mundo. Si bien no intento afirmar ni rebatir eso, sí aclaramos que lo que es la avenida 9 de Julio estrictamente son los dos carriles del medio. Sobre los costados hay otras especies de caminos tipo colectoras, pero que tienen nombres distintos. De este lado la calle Carlos Pellegrini y de aquel otro lado la calle Cerrito. Bueno, habilitó el cruce. También aquí hay una plazoleta muy bonita con muchos artesanos, como vemos. Allí está la pantalla que antes veíamos, dobla la esquina, arriba del McDonald's. Acá el Obelisco. Por supuesto Evita, por si hiciera falta aclararlo. Allá otra pantalla de Coca-Cola en este momento.
Bien, Avenida Corrientes. Continúa allá. Avenida 9 de Julio. Esa calle que vemos ahí es la calle Presidente Roca Sáenz Peña, también conocida como Diagonal Norte, que desemboca en Plaza de Mayo. No muy lejos, 5 o 6 cuadras, y continúa allá hacia lo que es la Plaza Lavalle, la Plaza Tribunales, el Palacio de Tribunales de la ciudad. Bien, con el obelisco de fondo y también con el tránsito y el sol de la avenida 9 de Julio, hemos compartido algunas imágenes de la ciudad de Buenos Aires, del microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Espero les gusten. Lo estaremos compartiendo como siempre por este mismo canal. Nos despedimos.